Buenas tardes, busque usted la palabra para este día en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 20. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolores porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. Y bueno, agradecer porque no había podido subir video esta última semana, pero por ahí me estuvieron recordando que no lo había hecho, entonces hoy día hice un esfuerzo por subir un video, ¿cierto?, acerca de esta palabra que a veces no la tomamos muy en cuenta, que tiene que ver esta palabra porque los hermanos a veces igual parten del escenario de esta tierra, ¿cierto? El hermano ya sea sanguíneo o el hermano en la fe. Los cristianos, por muy cristianos que sean, por muy creyentes que sean, un día igual parten a la presencia del Señor, ¿cierto? Y igual queda tristeza en la persona que queda acá, porque hay un tiempo de espera, hay un tiempo en que uno tiene que esperar la voluntad de Dios, ¿cierto? Y volveremos a ver a aquellos que han partido en la promesa de Dios, ¿cierto? Y este relato, ¿cierto?, que nos habla Juan acerca de Jesucristo cuando estaba en la tierra, nos viene a mostrar de que Jesús a partir de este momento le empieza a hablar claramente a sus discípulos acerca de lo que vendría y acerca de lo que iba a pasar con él. Y dice acerca de los acontecimientos que sucederían con respecto a su ministerio, ¿cierto? Acerca del ministerio de Jesucristo que tenía en esta tierra, ¿cierto? Y claramente nosotros lo podemos entender más. El mundo se le dificulta entender de que Jesucristo haya venido a la tierra con el propósito de morir, ¿cierto? Normalmente la persona piensa todo lo contrario. Cuando uno viene a este mundo, quiere que su hijo, ¿cierto?, su descendencia sea mejor que uno, para que le vaya mejor, para que tenga oportunidades en la vida, para que gane más en la vida, ¿cierto?, tenga un mejor vivir, un mejor pasar, ¿cierto? Y Jesús venía con el propósito de dar su vida por nosotros, por nosotros como personas, ¿cierto? Porque la palabra dice que nosotros pecamos y por lo tanto nuestro fin es la muerte, el juicio y la muerte. Entonces dice que esto debería, dentro de las cosas que nosotros vivimos en el mundo, dentro de las cosas que nos son enseñadas como ser humano, como persona, este debería ser uno de los grandes acontecimientos de los cuales debería tener el hombre noción de saberla, ¿cierto? Por lo menos antes, cuando yo era estudiante y era un niño pequeño todavía, esto se enseñaba en las escuelas, se enseñaba, ¿cierto?, que el hombre descendía del mono y todo eso, que era la teoría de Darwin, pero también se enseñaba en la clase de religión que Dios lo había creado el hombre había creado a Dios, perdón, y por lo tanto uno tenía una descendencia acerca de Dios en esta tierra. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos que hoy en día eso ya no sucede, la gente no le cuesta más todavía entender que Dios puede cambiar la vida del hombre, la vida de la persona, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de sus posibilidades, la posibilidad de entregar su vida a Cristo está muy lejana, porque no está dentro de sus posibilidades. ¿Me entiende? Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, ponemos esta posibilidad dentro de la persona, quizás en el inconsciente, quizás de forma en que él no la recuerda en el momento, pero sí cuando está pasando un momento de dificultad, un momento de aflicción, puede recordar las palabras que escuchó alguna vez en una predicación a la calle. Entonces, por eso es que es importante predicar no solo a la calle, sino también de persona a persona. El poder decirle que Dios es un Dios real y que todo este proceso que se vivió, ¿cierto?, la muerte, la crucifixión, quizás más de alguno de ellos la haya visto en la televisión, ¿cierto?, en la Semana Santa, haya visto una película acerca de Jesús de Nazaret y cómo Él muere en la cruz, pero sin poder entender el por qué muere en la cruz, ¿cierto? ¿Cuál es por qué Dios deja que su Hijo muera en la cruz, ¿cierto? Entonces el hombre común
no puede entender que Dios haya hecho esto y que nosotros seamos los culpables de que Jesús haya muerto en la cruz, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros no? Porque nosotros diríamos, o yo en el caso, ¿cierto? Si yo no fuera creyente, si yo no entendiera la Biblia, yo le diría, ¿cómo yo voy a ser culpable de la muerte de Jesús si Jesús murió hace 2000 años atrás? 2000 y algo de años, ¿cierto? Entonces yo no estaba en ese tiempo, ¿cómo voy a ser culpable yo? Entonces Jesús muere en la cruz para llevar todos los pecados de la humanidad, tanto de los que ya habían muerto, que ya estaban, ¿cierto?, en un lugar que no era el cielo, porque todavía no se podía acceder al cielo, porque todavía aquellos que morían en pecado, porque no había quien los redimiera. Entonces, por lo tanto, Jesús muere y también salva a aquellos que ya habían partido, ¿cierto? Tenemos el caso de Elías, Eliseo y todos los profetas que hubieron para atrás de Jesús, todos ellos fueron redimidos cuando Jesús muere en la cruz. Y de ahí para adelante también. Y ahí nosotros entramos en esta historia cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros hacemos daño a alguien. Entonces nosotros somos culpables también de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, porque para poder nosotros limpiar nuestro pecado, nuestra culpa, necesitamos recurrir a la sangre que Jesús derramó en la cruz, y entonces ahí nos hacemos partícipes de esta muerte en la cruz, ¿cierto? Que es la salvación para nuestras almas. Entonces dice la palabra, esto debería ser lo más importante, ¿cierto? En la historia del hombre, el poder conocer el por qué Jesús muere en la cruz y qué es lo que conlleva todo esto. Entonces no debería ser algo que se mirara en menos, debería ser algo que por lo menos como familia, como esposo, como abuela, como teniendo a disposición usted niños pequeños, debería usted enseñarle acerca de la muerte de Jesús en la cruz, ¿cierto? Lo que usted sepa, lo que usted entienda, lo que usted pueda saber. Lo más importante es que usted pueda decirles que ellos tienen una preciosa alma por salvar y que esa alma solo se puede salvar cuando uno va a los pies de Jesús y Jesús en la cruz, ¿cierto? Entonces dice, la palabra dice, en esta tarde nos habla acerca de un consuelo, ¿cierto? Dice en el versículo, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces Jesús aquí hablando con sus discípulos le dice lo que iba a suceder. Cuando Él fuera crucificado, el mundo en ese tiempo representado, ¿cierto?, por Israel, por aquellos que habían visto milagros, habían visto obras de parte de Jesús, pero que no pudieron aclararlas en su corazón y poder entender que Jesús, aquel que estaba muriendo en la cruz, era el que venía a redimirles a ellos primeramente. Y después, ¿cierto?, como ellos le rechazan, Él se vuelve también a los gentiles que somos nosotros. Toda aquella persona que no nació en el pueblo de Israel es un gentil. No importa el país donde usted haya nacido. Si usted no nació en Israel, entonces viene siendo del pueblo gentil que Cristo redimió para sí, para Él. Entonces, cuando nosotros podemos entender estas cosas, deberíamos nosotros alegrarnos y vivificar a Dios, glorificar a Dios por la buena nueva que se recibe en nuestra vida. Tener conciencia, ¿cierto?, de que el cuerpo, ¿cierto?, como lo he dicho en otros videos, un día va a partir del escenario de esta tierra. El cuerpo, la carne que nosotros podemos palpar, que nosotros podemos tocar, que es el transporte, ¿cierto?, del alma, es el que lleva al alma a distintos lugares y para que otros lo puedan ver. Ese cuerpo un día va a morir, ¿cierto? Va a dejar de respirar y va a volver cada cosa a su lugar, el espíritu donde salió, y el alma va a ir a dar cuenta de lo que hizo bien, de lo que hizo mal. Y el cuerpo se va a desintegrar y no va a quedar nada de lo que era, ¿cierto? Entonces el cuerpo se desintegra por el hecho de la propia naturaleza, ¿cierto? Y finalmente no queda nada, ¿cierto? Quedará por ahí una muestra, ¿cierto?, como las momias que hay y que quedan los huesitos o algo por ahí, pero lo normal sería que no quedara nada, que se volviera todo a la tierra. Entonces dice, y esto es algo, ¿cierto?, que no se analiza. Normalmente la gente no tiene conocimiento acerca de las cosas de Dios. Normalmente la gente, en este tiempo sobre todo, ya no le importa mucho el conocimiento de las escrituras, y menos todavía qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal, y qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en que la tecnología abarca la mayor parte del día de la persona, y la tecnología es lo que usted quiere tener, lo que usted quiere acceder. Entonces, si usted quiere acceder a contenido, por ejemplo, deportivo, la tecnología que usted tiene en su hogar le va a entregar conocimientos deportivos, ¿cierto? Le va a entregar fútbol, le va a entregar todos los deportes que usted quiera ver, usted los va a ver y eso va a llenar su espacio, su tiempo y su conocimiento.
Pero si usted quiere conocer de otras cosas, también lo puede hacer, también lo puede buscar en la web y eso va a ser lo que le va a entregar día a día. Pero conocimiento acerca de Dios, usted para poder tenerlo en la web tendría que buscarlo, para usted poder tenerlo en su día a día tendría que buscarlo. Si usted no accede a eso, entonces no va a llegar. Pero la palabra de Dios, para ser más preciso, más que buscarla en un sitio de internet, es mejor buscarla, ¿cierto? Congregarse, buscar un lugar donde reunirse, buscar un lugar donde se enseñe la palabra de acuerdo a lo que dice la Escritura en la Biblia. Y así usted va a poder tener a quien preguntarle, ¿cierto? Cuando venga la duda, cuando no entienda algo que leyó, entonces va a haber ahí en esa iglesia va a haber un anciano, un hermano que ya lleve muchos años, un pastor que le pueda dar una respuesta, un oficial que le pueda decir de qué se trata el pasaje y qué quería decir en ese momento el pasaje. Por eso que es importante congregarse, para que usted también pueda crecer en la presencia de Dios y con conocimiento de las Escrituras, para que así usted no se equivoque y no tome el camino equivocado, errado, ¿cierto? Entonces dice que si usted piensa que esto es poco común, que no se le enseña a los niños de que hay un Dios creador que hizo los cielos y la tierra y que su palabra dice que Él se da a conocer día a día por su creación, y su creación es todo lo que nosotros podemos ver. Si usted ve que el sol sale todos los días a cierta hora, si usted ve que el sol se pone todos los días a cierta hora, si usted ve que en el invierno llueve, en el verano hay sol nuevamente, si usted ve que los días y las noches siguen la secuencia normal cada día, es porque esa es la creación de Dios, y Dios da a conocer su soberanía sobre nosotros a través de que todo sigue funcionando por los siglos de los siglos, ¿cierto? Entonces, pero dice que todo esto un día va a concluir y va a venir un juicio sobre la tierra. Y eso lo veremos, ¿cierto?, en otro tiempo, en otro momento, porque ahora estamos viendo, ¿cierto?, el momento acerca de por qué es importante conocer que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Entonces dice, pocas veces podemos entender en nuestra vida en la tierra que la vida en la tierra tiene un propósito, ¿cierto? No vine porque sí, no nací porque tenía que buscar un lugar en la sociedad, porque tenía que completar un lugar en la sociedad. No nací para ir y estar todo el día, ¿cierto?, en una empresa cumpliendo una labor. Esa quizás es una parte mínima, ¿cierto?, de la labor que nosotros venimos a hacer a la tierra. Pero lo que nosotros venimos a hacer en la tierra como principio es tener comunión con Dios, es buscar la presencia de Dios, es buscar la salvación, para que así un día Dios nos pueda llevar, ¿cierto?, a su presencia definitivamente, a un lugar donde ya no se verá todo lo que se ve en esta tierra, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted ve en las redes sociales la gente lamentando porque fue objeto de un asalto, o porque le pasaron cosas malas durante el día, o porque fue maltratado por su prójimo, no sé, fue a un supermercado y el guardia se equivocó, ¿cierto?, y le maltrató, le trató indignamente, le siguió a usted, ¿cierto? O distintas cosas que suceden que nos hacen decir por qué esto pasa, ¿cierto? Y encontramos, ¿cierto?, que en la palabra de Dios podemos entender que no vienen días mejores, pero sí hay una promesa de salvación y vida eterna para todo aquel que se arrepienta, para todo aquel que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón. Entonces dice, cuando Jesús aquí le está relatando, ¿cierto?, en el capítulo 16 de Juan, le está hablando acerca de lo que iba a suceder, acerca de lo que iba a venir, que él iba a ser muerto, iba a ser quitado, y entonces sus discípulos iban a llorar, todos aquellos que le seguían con un corazón limpio, con un corazón contrito y humillado, todos aquellos que habían creído en que él era el Hijo de Dios, iban a llorar y se iban a lamentar porque él iba a estar muerto allí en la cruz. Iban a pasar 3 largos días antes de que lo pudieran volver a ver, 3 días en que iba a haber incertidumbre igual en su corazón, porque a pesar de todo ellos eran hombres, ¿cierto? Eran personas que, al igual que usted y yo, ¿cierto? Cuando alguien parte, uno se siente triste, ¿cierto? Y dice, ¿cuánto tiempo irá a pasar en que yo vuelva a ver, ¿cierto?, a mi ser querido? Al que ha partido su madre, al que ha partido algún familiar, ¿cierto? Y usted, o su abuela, y usted dice, pero un día lo veré. Si usted es creyente en la palabra de Dios, usted sabe que un día le va a volver a ver, pero también sabe que va a pasar un tiempo, un periodo, quizás van a ser varios años, ¿cierto? Y entonces, de aquí a que suceda eso, pero dice el Señor que un día va a venir eso y podremos ver no solamente, ¿cierto?, a nuestros seres queridos, sino a todos aquellos
que lucharon, ¿cierto? Que están en la palabra de Dios, que están ahí, que nosotros lo hemos conocido por las Escrituras, pero nunca hemos visto su rostro. Pero un día dice que cuando venga, ¿cierto? Dios, Jesucristo, ¿cierto? A la tierra, en las nubes, ¿cierto? Dice que se llevará a su iglesia. Y entonces nosotros podremos ver a todos aquellos que conocemos solamente por las Escrituras. Y usted podrá ver a todos aquellos, ¿cierto? Que un día conoció en su vida, que estuvieron en su vida. Y va a conocer más de ellos que a lo mejor que lo que conoció, ¿cierto? Y podrá encontrar respuesta en las preguntas que muchas veces la gente se hace. ¿Por qué Dios se lleva a un niño pequeño? ¿Cierto? Entonces usted ahí va a poder encontrar la respuesta que Dios le va a entregar y usted las va a conocer. Entonces dice que venimos, ¿cierto?, con un propósito a la tierra, igual que muchas cosas que no se enseñan. ¿Por qué no se enseñan? Porque no tenemos conocimiento tampoco. Entonces, por ejemplo, cuando yo nací dentro de una familia, ¿cierto? Y dentro de esa familia había un papá, una mamá y habían hijos, ¿cierto? Entonces a mí el papá difícilmente se va a apartar un momento, ya sea una vez a la semana, ya sea una vez al mes, para conversar conmigo o con usted significa ser padre, ¿cierto? La responsabilidad que significa ser padre, qué es lo que va a hacer cuando usted sea padre, qué es lo que tiene que cumplir, qué es lo que tiene que hacer, cuál es su labor dentro de lo laboral, cuál es su labor dentro de lo espiritual, cuál es su labor dentro de cómo guiar a ese nuevo ser que va a nacer, ¿cierto? Entonces, cuando usted nació, ¿cierto? Y creció como niño, ¿cierto? A lo más le dijeron alguna vez, no toques el enchufe porque te va a dar la corriente, ¿cierto? No le podían poner el dedo en el enchufe para que le diera la corriente porque eso sería grave. Entonces solamente el papá le decía, mira, si toca eso yo te voy a pegar, o si tocas eso vas a ver lo que te va a pasar, ¿cierto? Y lo hacía con tal forma en su cara que el niño se asustaba y por eso no tocaba el enchufe. Y aprende así la gente que la corriente es peligrosa, ¿cierto? Pero no hacemos lo mismo en los otros ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento cabal y tampoco existe, ¿cierto? Quizás el conocimiento para poder explicar a otro qué significa ser padre. Simplemente yo me junté, ¿cierto?, con mi esposa y tuvimos hijos y después pensamos que eso era lo normal, ¿cierto? Pero no paramos un momento de nuestra vida para decirle al hijo, antes de que sea padre, la responsabilidad que significa ser padre, ¿cierto? No tomamos un tiempo una vez al mes, una vez a la semana, ¿cierto? Aunque sean 5 o 10 minutos para hablarle de que ser padre es más allá de solamente traer una alma o una vida a este mundo, sino que a esa alma, a ese niño que se trajo a este mundo hay que guiarlo, hay que enseñarle, hay que proveerle, ¿cierto? Entonces quizás si nosotros pudiéramos hacer eso, ¿cierto? Y a la vez nosotros poder aprender también, sería más responsable la paternidad, ¿cierto?, de aquí en adelante. Entonces yo le insto a que usted, aunque sea, se tome 5 o 10 minutos para hablarle desde su vivencia qué es lo que es ser padre a sus hijos, ¿cierto? La responsabilidad que conlleva y qué es lo que significa para usted y cómo ha sido para usted este trabajo, ¿cierto?, a través de este tiempo, a través de lo que usted ha vivido, no importa que su hijo sea mayor ya, no importa que su hijo ya sea padre, pero tómese usted un tiempo para explicarle qué es lo que significó para usted ser padre o madre, ¿cierto? Y algunas que tomaron las dos labores, ¿cierto? Ser padre y ser madre también. Entonces dice otra cosa, ¿cierto?, que también es importante, y al igual que la presencia de Dios en nuestra vida, tampoco nosotros tenemos conocimiento porque nuestros padres tampoco nos pudieron enseñar acerca de esto, y eso es acerca de la economía y cómo optimizar, ¿cierto?, los recursos. ¿Por qué? Porque seguramente si usted me está escuchando diría, bueno, yo no tengo conocimientos de economía, pero sí hay cosas básicas que se pueden enseñar a los hijos, como es ahorrar, no gastar si no lo necesito, no usar recursos o desperdiciarlos, ¿cierto? ¿Qué recursos? Por ejemplo, el agua, no botarla porque el agua es un bien que en algún momento se va a acabar. Entonces no es bueno botarla, sino ocuparla en justa medida, ¿cierto? Tanto para bañarse, tanto para regar las plantas, en todo lo que usted ocupe el agua, tratar de ocuparla lo más eficientemente posible. Así también aprender en estos tiempos nuevos acerca del uso de la energía solar, ¿cierto? Y tantas cosas en las que se puede aplicar el cómo utilizar bien los recursos que Dios pone en nuestras manos, sobre todo en lo económico, ¿cierto? El dinero, no malgastarlo, ¿cierto? La gente que tenemos menos recursos acostumbramos a ocupar, ¿cierto?, los recursos
cuando vamos a la feria en comprar cositas. ¿Qué es lo que son las cositas? Vemos algo que a lo mejor no nos sirve, pero nos llamó la atención y lo compramos. Decimos, bueno, pero está barato, total son 300 pesos, 500 pesos, ¿cierto? 1000 pesos. Si usted sumara, ¿cierto?, en el mes cuántas cositas compra, se va a dar cuenta que es una parte importante de sus recursos, que usted lo está gastando en algo que a lo mejor lo va a comprar en la feria y lo va a dejar en el patio de su casa y no sé, 2, 3, 4 meses después va a salir en la basura. Entonces, por eso que es importante aprender acerca de esto, ¿cierto? También no podemos nosotros pedirle a nuestro vecino que le enseñe a nuestros hijos cómo ocupar bien los recursos que Dios pone en nuestras manos. Pero todo esto apunta a que hay cosas importantes que no se nos han enseñado porque tampoco a nuestros padres se les enseñaron. Entonces la parte más importante y medular de esto es que nosotros no hemos aprendido acerca de Dios como debería ser. ¿Por qué? Porque nuestros padres tampoco recibieron esa educación para poder entregarla a nosotros y nosotros a nuestros hijos, pero eso en algún momento tiene que detenerse, tiene que parar. ¿Por qué? Porque es necesario que las nuevas generaciones conozcan que hay un Dios, así como las abuelas de antes le enseñaban a sus nietos que había un Dios que todo lo veía, que todo lo entendía, que podía escudriñar el corazón de las personas, y eso usted lo puede corroborar en la palabra. Cuando Jesús se presentaba, ¿cierto?, ante las personas o las personas venían a él, Jesús sabía de antemano lo que había en el corazón de ellos. Si la pregunta que le iban a hacer era honesta o había un doble sentido en lo que le iban a preguntar. Entonces, cuando usted va a los pies de Jesús, también Jesús escudriña su corazón para saber si hay arrepentimiento en sus palabras, si hay arrepentimiento en su corazón, si usted le está buscando de verdad. Entonces, por eso que es importante el poder entender estas cosas. Si usted tiene la capacidad, ¿cierto?, de poder buscar un video, de escuchar la palabra de Dios, entonces tiene la capacidad para hacer todo lo demás también. Es cosa de tomarse el tiempo, buscar el momento para poder conversar, como le dije antes. No importa la edad que tenga su hijo, si su hijo es pequeño, es mejor todavía, porque desde pequeño usted va a poder enseñarle que hay un Dios y él va a poder en algún momento de su vida buscar un acercamiento personal con Dios, ¿cierto? Entonces dice en este punto, ¿por qué este punto es trascendental para la humanidad? ¿Por qué es tan importante la muerte de Jesucristo en la cruz? Entonces aquí quisiera que usted tomara un poquito de atención, porque así como ha tomado atención, ¿cierto?, a lo que es lo físico, ¿cierto?, lo que es nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, así también más todavía debería tomar atención, ¿cierto?, a lo que es lo divino, lo que es de la presencia de Dios. Entonces dice, ¿por qué es trascendental, ¿cierto?, la muerte de Jesucristo en la cruz? Antes de la muerte de Cristo en la cruz no había oportunidad para el hombre. El hombre simplemente moría y normalmente moría, no tenía la forma de salvar su alma. ¿Por qué? Porque había una ley que era la que usted, si usted cumplía la ley, entonces usted podía salvarse, podía presentarse ante la presencia de Dios. Pero si usted no cumplía la ley, entonces iba a perdición, ¿cierto?, al juicio y perdición. Entonces, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué el hombre no podía cumplir la ley? Si usted hoy en día tratara de cumplir la ley, se daría cuenta que no la puede cumplir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces usted ha mentido, ¿cierto?, desde que usted tiene conocimiento, conciencia de sí mismo? No le estoy preguntando desde que usted es creyente, sino desde que usted tiene conciencia. Si usted tiene conciencia desde los 10, de los 12 años, ¿cuántas veces ha mentido desde ahí en adelante? Si usted tiene conciencia desde esa edad, desde los 10 para adelante, ¿cuántas veces se ha quedado con algo que no le pertenece? Entonces, y así, tantas cosas, ¿cuántas veces ha mentido? ¿Cuántas veces ha apoyado a alguien en una mentira? ¿Cierto? Entonces, todas estas cosas, y así podríamos seguir con los 10 mandamientos y nos daríamos cuenta que no podemos cumplirlos, que nuestro corazón está inclinado a hacer lo incorrecto y lo malo, y así ha sido por toda la historia. Entonces, cuando en la antigua historia, antes de Cristo, ¿cierto? Podemos entender de que ellos no podían ser salvos porque no tenían la capacidad, ¿cierto? El hombre no tenía la capacidad de poder cumplir las leyes de Dios. Y como no podía cumplir las leyes y los estamentos que estaban hechos para él, para que viviera una vida sana, para que viviera una vida larga sobre la tierra, entonces el hombre fue acortando sus días de vida. Y así es como el hombre, ¿cierto?, necesitaba un sacrificio para salvarle. Entonces venía un sacrificio que eran los animalitos que morían por causa del pecado del hombre, ¿cierto? Y el hombre era expiado en sus pecados, o sea, sus pecados eran perdonados y el hombre podía volver a tener comunión con Dios, ¿cierto?, cuando moría este animalito. Y así pecaba el hombre y moría un animalito por el pecado de ese hombre. Entonces,
Dios llega a un momento en que viene Jesucristo a morir, pero por todos nosotros de una vez y para siempre, ¿cierto? Y ese es el sacrificio que Dios acepta por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Entonces, por eso que es algo tan importante y trascendental el poder entender esto. Eh, sin, sin sacrificio, ¿cierto? Sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces Jesús redime, ¿cierto?, nuestros pecados, y es ahí cuando, desde a partir de ese momento, cuando nosotros podemos empezar a tener una comunión con Dios basados en las Escrituras y basados en el sacrificio de Jesucristo. Por eso que es tan importante. Sin la muerte de Jesucristo nosotros no tendríamos ninguna oportunidad de poder recibir la salvación. Sin la muerte de Jesucristo usted tampoco tendría ninguna oportunidad de poder salvarse. Y eso cuando se presenta de repente alguna persona y dice, pues, pero si yo no soy tan malo. Y la palabra de Dios dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia eran cuando la persona tenía lepra. Y la lepra era una enfermedad muy grave que no tenía cura y que a las personas las envolvían. ¿Por qué? Porque la carne de la persona se iba muriendo con la persona en vida. Entonces la carne se desprendía de ellos. Y para que no pasara esto le ponían paños, ¿cierto? Lo envolvían en esos paños para cubrir la lepra. Y después cuando esos paños eran cambiados salían con pedazos de carne descompuesta y todo eso. Y eso eran los paños de inmundicia. Entonces imagínense, cuando nosotros decimos que somos justos y Dios conoce nuestra vida, conoce todo lo que hemos hecho, entonces la palabra de Dios dice que nosotros somos, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces por eso que no podemos, yo no lo puedo convencer a usted, ni puedo convencer a otra persona de que necesita la salvación, que necesita a Jesucristo para justificar su vida, para justificar la salvación de su alma. Yo no lo puedo convencer, pero sí la Escritura le puede convencer, sí el Espíritu Santo de Dios, que es el que viene, ¿cierto? Y que es la parte quizás también muy importante dentro de la palabra de Dios, que cuando Cristo muere, ¿cierto?, dice que Él va a enviar a un consolador para nuestra vida, ¿cierto? Entonces Jesús iban a quedar tristes sus discípulos, pero Él les dice, no se entristezcan, porque les conviene que yo me vaya, porque voy a enviar a un consolador para ustedes, ¿cierto? Y ese los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces el Espíritu Santo de Dios dice en el mismo capítulo 16, dice en el versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Me entiende? Entonces por eso que es importante que el Espíritu de Dios venga a su vida. ¿Y cómo lo hago esto yo? Cuando recibo a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces el Espíritu, si yo lo hago en forma honesta, con un corazón arrepentido, ¿cierto? Entonces el Espíritu de Dios va a venir a mi vida y aquello, ¿cierto? Como los discípulos le pasó que se entristecieron, pero después de eso tuvieron fuerza cuando vieron, ¿cierto?, que Jesús volvía y estaba y compartió con ellos y comió con ellos y se presentó ante más de 500 personas, entonces ellos se alegraron de nuevo, porque aquello que habían creído, porque aquel que se había presentado como su Salvador y aquel que había redimido, ¿cierto?, sus penas, su tristeza, que habían visto milagros en él, volvía otra vez a estar con ellos, entonces su corazón se alegró otra vez, pero después viene otra vez él y es llevado al cielo y nuevamente quedan ellos mirando como diciendo, ¿por qué se va otra vez? Pero entonces ahí viene, le dice que se junten y esperen el Espíritu Santo, ¿cierto?, que es el que le iba a guiar en su ministerio y es el que los guía a cada uno de nosotros en qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso que es importante recibir a Jesucristo, porque usted no viene a la tierra solamente para ser padre, no viene a la tierra solamente para trabajar y morir, ¿cierto?, trabajando, sino que usted viene también para poder empezar este camino que es el conocimiento del Dios que a usted le creó, el Dios que a usted le dio el soplo de vida y es el que usted mantiene, le mantiene, ¿cierto?, de pies en este mundo. Cuando Dios quita ese soplo de vida, entonces ya no hay nada más que hacer. Después de nuestra muerte ya no podemos hacer nada para poder llegar a la presencia de Dios. Es en vida cuando nosotros tomamos la decisión si queremos seguir a Cristo o no, si queremos redimir nuestra alma, si queremos llegar al cielo, si queremos ver la salvación y la vida eterna que promete Cristo Jesús a través de la Biblia. Sin más que decirle, quisiera recordar solamente las palabras de Job. Si usted es creyente,
más que seguro que las recordará. Job dice en Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de un proceso largo en que pasó tristeza, en que pasó muchas preguntas en su corazón, en que se sintió totalmente abatido Job, cuando viene la recompensa de parte de Dios, entonces Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿cierto? Y él se alegra en su corazón por todas las bondades que Dios hace en su postrer estado, ¿cierto? Porque el primero era de bendición, tenía de todo. Después viene y el enemigo le quita todo a Job, pero después finalmente Dios le restituye todo lo que él tenía y Job se alegra porque en este proceso conoció realmente a Dios. Primero le había oído a través de otros, a través de lo que otros le contaban, pero Job se alegra. ¿Por qué? Porque ahora le conocía, él era el que conocía a Dios y ya nadie iba a poder mover su corazón de aquello que Dios le había presentado, de aquello que Dios le había mostrado a su vida y cómo se había dado a conocer a su ser más íntimo en la vida de Job. Entonces, si usted quiere vivir esa vivencia, ¿cierto? Si usted quiere conocer a Dios, entonces tiene que partir por dar el primer paso. El primer paso es recibir a Jesucristo en su corazón. Para Dios que vive, para Él sea la honra, la gloria y Él de mí tenga su misericordia. Que Dios le bendiga grandemente en este día.